Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios les guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva y este otro programa más de Es Necesario que Testifique, que va al aire por Maranata 911. Y estamos sumamente agradecidos con el Señor de este privilegio que nos concede de poder estar en vivo y a todo color hoy, un día más, que tenemos la oportunidad de glorificar al Señor, de exaltar su nombre. Para nosotros es un privilegio que en esta preciosa hora esté con nosotros nuestra hermana Jocelyn Laguna. Dios te bendiga, Jocelyn. Amén, Dios te bendiga a ti también. Amén, muchas gracias por, ¿verdad?, estar aquí con nosotros, compartiendo tu testimonio. Y siempre me gusta recalcar que es necesario testificar las grandezas del Señor. Amén. Y que nuestra meta, Jocelyn, y a todos los que nos estén viendo en el día de hoy, es resaltar el nombre del Señor, glorificar su nombre. Amén. Que a lo mejor toquemos ciertas cosas de tu vida, pero el propósito, la meta es que la gente vea que a través del Evangelio se puede. Hay esperanza a través del Evangelio, hay solución, Amén. hay dirección, y eso es lo que nosotros queremos presentar a toda la audiencia que nos esté viendo en esta preciosa hora. Jocelyn, te bendiga, qué bueno. Amén. Quiero agradecerles, ¿verdad?, a mis pastores, el pastor Ángel Santiago y la pastora Josie Hernández, a mi iglesia Maranata de Guaynabo y a ustedes por el privilegio de poder estar aquí en esta hora. Amén, gloria al Señor. Le saludamos a toda la congregación de Maranata de Guaynabo con sus pastores, una congregación que amamos en gran manera y que sabemos que Dios está haciendo cositas lindas allá en la congregación, y tú eres una, ¿verdad?, de esos milagros, eres parte de la congregación, eres una oveja más, pero eres una muchacha que el Señor ha hecho y está haciendo cosas lindas en tu vida. Amén. Pero como todo, hay un génesis, hay Eso un es así. principio, comenzó en algún lugar. ¿Quién es Jocelyn? ¿De dónde ella viene? Si me puedes hablar un poquito más de ti. Pues mira, yo he sido lo que se dice, nacida y criada en el Evangelio. Vengo de un hogar que en mi niñez pues era un hogar disfuncional. Pasaba muchas cosas, ¿verdad?, con mis padres. Mi padre, ¿verdad?, pues era una persona que sufría de alcoholismo, y como niña carecí de muchas cosas. Mi mamá, ¿verdad?, pues no estaba en la mejor posición de poder, ¿verdad?, darnos la ayuda o esa atención que nosotros necesitábamos, mis hermanos y yo. Y pues, aunque estaba criándome en la iglesia, realmente no entendía muchas cosas, porque Dios es amor, pero en mi hogar sucedían unas situaciones bastante difíciles a mi niñez poder entender. Así que esto ocasionó que yo fuera creciendo con una rebeldía. ¿Verdad? También en muchas ocasiones pues empecé a conocer al Dios del no. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Uno, ¿verdad?, está en la escuela, uno tiene amistades y uno ve otras cosas en los compañeritas, ¿verdad?, compañeritos, que yo no podía hacer porque pues a lo mejor la enseñanza era que todo era no. Uh-huh. Así que esto pues provocó esa rebeldía en mi vida. Así que, ¿verdad?, a la corta edad de los 14, 15 años, yo decidí apartarme de los caminos del Señor y tomar pues las riendas de mi vida. Pero me estás diciendo que cuando hablamos de nacer y creer en el Evangelio, tus papás le estaban sirviendo a Dios. Mi mamá le servía al Señor, mi papá no. en ese momento no le servía. Sabes que estábamos viendo una madre tratando de enseñarte lo que es el Evangelio, pero sin la ayuda de papá. Que luchaba, ya estaba tratando, ¿verdad?, de sobrevivir. Pues ya estamos viendo y podemos identificar que ya el orden estaba siendo alterado. ¿Por qué? Porque el hombre, el caballero, tiene que asumir un rol, tiene Eso que es asumir una así. posición. Y ya no tenemos, ya hay una deficiencia, hay una disfunción. Eso es así. Papá no está haciendo su rol de sacerdote, no es la persona, no está de acuerdo, no tiene su mente clara. Podemos llamar que hubieron ataduras, que no lo hacen ser la persona que se supone que Eso es así. no está el papá que suple por su alcoholismo, lo que hace pues lo gasta. Eso es así. No está el padre amoroso, Ujú. corrige, pero un padre amoroso. No está la atención La que atención, se necesitaba. y yo sé que yo tengo una niña de 4 años y yo he desarrollado una conexión con mi hija, el yo ser varón y ella una fémina, ¿sabes? Que dicen que las nenas son de papá. Eso es así. Pero lo he visto ahora, me lo estoy viviendo y
como papá siento la responsabilidad y el compromiso de estar presente, de enseñarle, de cuidar mis acciones, mi conducta también, porque me está mirando. Eso es así. Pues no está papá presente. Me imagino, ¿verdad? Que hay problemas en la familia. Claro que sí. Y se carece, ¿verdad? Tanto económicamente, pues también como emocionalmente. Y obviamente lo que no se tiene en el hogar, pues hay esa necesidad de buscarlo afuera. Sí. Y pues ese fue mi caso. Tomé la decisión, pues, Impulsó. de poder entonces salir afuera a buscar lo que yo quería, que no podía, ¿verdad? Que no tenía. Y entonces, pues, me aparto y decidí conocer el mundo y Dios permitió entonces que conociera el mundo. Y quiero hablar de esas cosas que, ¿verdad? La medida que se puedan hablar, que te impulsaron allá. Me dijiste que cuando me comentaste que había había muchas prohibiciones. Eso es así. Entiendo que tenemos nosotros como cristianos, una de las cosas que yo he aprendido de un líder que me dijo, mira, los cristianos somos nosotros, los niños todavía no lo son. Y a lo mejor me pueden caer encima. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía el conocimiento, la madurez. Uno le va enseñando, uno los va inculcando, pero ellos a través que van creciendo, cuando tienen el conocimiento, ellos deciden. Nosotros los vamos a instruir, pero entonces a veces nosotros como padres queremos forzar ciertas cosas que todavía ellos no entienden. Y eso lo que hace es que los alejamos más. Crea una rebeldía. Exacto. Crea una rebeldía, te puede crear hasta rencor, porque como vuelvo y te repito, yo iba a la iglesia, pero en mi hogar, pues todo era totalmente diferente. Ahí estamos identificando un punto que a lo mejor muchos se pueden identificar. Y eso es lo que queremos. El objetivo del testimonio es tratar de identificar dónde están los traumas, dónde fue que fallaron los papás de nosotros para nosotros no hacerlo, mejorar, identificar. Para poder sanar. Claro. Entonces, pues estaban ya pues mucha así, presión. Eso es así. Decido entonces, ¿verdad? Pues un día decidí no quiero ir más a la iglesia. Me voy de mi hogar, me voy de mi casa. Comencé, ¿verdad?, a vivir en otros lugares. Y como dije anteriormente, pues yo quería conocer el mundo y Dios permitió que realmente conociera el mundo. Y me quedó demostrado que en el mundo nada bueno hay. Comencé pues la high school. Siempre de niña fui una estudiante de 4 puntos. Me encantan las matemáticas y siempre pues iba y competía a nivel isla y ganaba los primeros premios. Pero cuando entonces empecé a desenfocarme por lo que yo estaba viendo del mundo, pues entonces de estudiante de A de 4 puntos, pues me estrellé completamente en F. Y pues mi high school, pues obviamente me colgué en grado 12. Me convertí totalmente en una desertora escolar porque quería estar pues en juntilla, quería estar en el vacilón, quería estar en el jangueo. Desde los 16 años pues me comencé, ¿verdad?, a probar alcohol. Y pues, ¿verdad?, era una persona que tomaba sin ningún tipo de misericordia. Y, ¿verdad?, bajo esos efectos de alcohol pues hacía muchas cosas, ¿verdad?, que no tenía que hacer. Conocí a personas, ¿verdad?, que no debía de estar con ellas, pero pues era una mujer que carecía de ese amor y de ese cariño, así que pues yo seguía tratando de buscar ese vacío que mi corazón sentía. Y pues así seguí los 16, los 17, 18 años, ¿verdad?, hasta que seguía arrastrándome. Jocelyn, cuando vemos, ¿verdad?, podemos identificar que al tu papá no estar presente en muchas cosas, aunque estaba presente, pero a la misma vez no. Eso es carecías de ese afecto, de ese amor, carecías de esa figura paterna. Pueden crear ultraje, por eso muchas veces las damas o ser humano buscan cuando llegan a su adultez eso que le careció cuando fueron niños. Buscamos ese amor donde ese amor, pero también podemos ver esa protección. Exacto, esa figura varonil pero también podemos ver que estabas buscando aceptación, bien enmarcada, de que tenías que vivir de una manera y no te aceptaban, porque cuando uno es niño y trata de vivir de una manera que no es como los demás viven, pues rápido nos marcan, nos dicen, mira la cristiana, mira mira el otro, mira el viejo, mira, porque estamos tratando de vivir diferente a los demás. Y uno crece con una inseguridad. Claro. Y así entonces pues hice, ¿verdad?, muchas cosas delictivas. Comencé también pues a probar drogas.
Y por el día pues me podía ver muy santa, pero por la noche pues era otra. Así y como que se transformaba uno en las noches, ¿verdad? Sí, y entonces cada día pues estaba más hundida en el pecado. Comenzaste bebiendo. Sí. Y eso te llevó a probar otras cosas, eso es correcto. Y pues cada día me hundía más. Me hundía más en el jangueo, en lo que uno le llama el vacilón. Como dije anteriormente, conectándome con personas, ¿verdad? Que no tenía que conectarme. Dios me guardó. ¿Te sentías bien? A lo primero uno como que... No, claro que no, porque mira, cuando yo estaba en la discoteca, y más la nota estaba arriba, lo primero que pensaba era, ¿y si Cristo viene? La palabra, ¿verdad? Ay, si viene un terremoto. Ay, porque son profecías que uno viene escuchando, ¿verdad? Desde que uno está en esa crianza. Y yo decía, me voy a quedar aquí. No sentía esa... Muchos le dicen la voz, nosotros le podemos conocer como el Espíritu Santo, que aunque estés hundido en el pecado, aunque estés haciendo siempre eso... Sí, siempre eso te va a perseguir. Cuando tú eres un niño llamado, ¿verdad? Cuando hay un llamado en tu vida y tienes un propósito, siempre, donde quiera que tú estés, eso te va a perseguir. Okay. Y Y te perseguía esa palabra. Claro que sí, seguía pues viviendo con rencor, muchas heridas que habían en mi corazón, ¿verdad? Desde esa niñez no había sanidad y luego pues conozco a una persona, tengo una relación con esta persona y entonces pues salgo embarazada de esta persona, pero esta persona me abandona en ese embarazo y entonces ese bebé pues lo pierdo, ¿verdad? Lo parí, pero muerto, lo que se le llama un natimuerto. Sí. Y entonces vuelvo otra vez y perdono, ¿verdad? A esta persona, salgo nuevamente embarazada y me pasa lo mismo. En este caso, una niña. Ambos, ¿verdad? Los tuve que enterrar. Ya eran niños pues totalmente formados. Tenían el primero 5 meses y 2 semanas, pesó 1 libra. En el segundo tenía 6 meses y 2 semanas. La niña pesó 2 libras, ¿verdad? Pero ese proceso, aunque fue fuerte, porque si dar a luz a un niño vivo duele, traerlo muerto es peor, porque tienes que hacer, ¿verdad? Doble esfuerzo. Yo no aprendía. Lo que hacía era retroceder. Y lo que hacía era entonces endurecer más mi corazón. Luego entonces tengo otro tercer embarazo de esa misma persona y me pasó lo mismo. Yo tenía 16 semanas y ese feto llevaba alrededor de 8 semanas muerto en mi barriga. Y entonces tienen que proceder a hacerme lo que se llama un raspe para entonces poderlo sacar. Puedo entonces salir de esa relación a lo que se llama hora tóxica, pero sabemos, ¿verdad?, que Satanás duerme a uno, ciega a uno totalmente. Uh-huh. Y yo me encontraba así mismo, cegada, perturbada. Y por más que me aconsejaran, por más que Dios ponía personas para yo poder salir de la condición en la que yo me encontraba, no había forma de que yo pudiese entender. Y no había forma de que yo, ¿verdad?, pudiera escuchar ese consejo. Así que seguí retrocediendo. Por eso la Biblia dice que si escucha la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Eso pero es así. En nuestra humanidad podemos decir que había motivos para sentirte así. No le echaste la culpa a Dios de lo que estaba pasando, ¿no? Realmente ni pensaba en eso. Realmente era tan dura que no podía ni tan siquiera pensar en eso. Y lo que hacía era pues seguir con lo mismo, beber, janguear, buscar esa felicidad. Refugiándote, porque estás pasando momentos difíciles, lo cuentas ahora porque gracias a Dios, eso es así, ¿verdad? Ya pasó, el Señor ha sanado muchas heridas, pero analizándolo, yéndonos, como uno dice, tratar de vivir eso es una situación bien complicada. Eso es así. No fueron 1, no fueron 2, fueron 3. Fueron 3 y entonces mientras iba en el camino, obviamente tengo el deseo de poder ser mamá. Claro, eso siempre iba a estar ahí. Pero mi vida amorosa era un fracaso. Porque pues no tenía estabilidad y pues buscaba el amor en personas que no me lo iban a dar, que solamente pues me iban a utilizar para, ¿verdad?, su fin, su bienestar y ya. Y lamentablemente pues así seguí pasando los años hasta que pues llegó el momento en que más hundida en el pecado estaba.
Me refugiaba cada día más en el alcoholismo. Realmente los días pasaban y yo pues me encontraba en la calle. Y llegó un día, ¿verdad? Donde el Señor pues me habló. Pude escuchar su voz, pude escuchar esa advertencia que me dijo: es hasta hoy. Es hasta hoy, porque ya esa semana, ¿verdad? Había llegado a un punto de pecado que yo nunca imaginé llegar. Y realmente yo sabía que si yo no tomaba esa decisión, lo que me venía era la muerte. Porque, ¿verdad? Esos días, había visto, ya había tenido accidentes, y yo sabía que No podía sabe. ser una más en las noticias. ¿Tu mamá siguió sirviéndole al Señor? Mi mamá siguió sirviéndole al Señor, y en ese, ¿verdad? En ese caminar, la relación de mis papás pues empeoró, y mi mamá toma una decisión después de muchos años de entonces presentar un divorcio. Y ahí es que entonces mi papá tiene un encuentro con el Señor, Wow. como Pablo lo tuvo. Mi papá tuvo un encuentro con el Señor y automáticamente, ¿verdad? Esas escamas cayeron de sus ojos y mi papá fue totalmente transformado por el Cristo que transforma, que liberta El y alcohólico. que restaura. El alcohólico, el hombre que todo el mundo en el barrio marcaba. Gloria Que a a mí Dios. de niña me decían: tú eres hija de este. Pero ahora, ¿verdad? Me dicen: eres hija del Cano, el transformado. Pero tú no le servías todavía. Yo no Señor. le Tú servía estás pasando todavía. el Yo proceso, estoy estás en la todavía en lo rebeldía. mío. Y eso, ¿cómo tú te sentías sobre ese cambio, aunque tú estabas pasando o Pues viviendo como vivías? realmente estaba agradecida. Pero ahí entonces los muñequitos cambian. Ahí mi papá empezó: Jocelyn, vamos para la iglesia. Y yo le decía: no es cuando tú digas, es cuando yo diga. Ahora sé un guerrero a clamar. Eso es así. Y ¿verdad? A predicarte. Y un hombre totalmente restaurado, que a veces nosotros nos convertimos al Señor y decimos: no, poco a poco, no. Mira, mi papá fue libertado, Diego, ahí mismo en ese momento. Gloria a Dios. Cuando él decide reconciliarse. Entonces el papá que yo no tuve por 20 y pico de años, yo lo tengo para la hora del Señor hace 14 años. Que él Esa- cumple ahora de recién convertido. Mira qué lindo, porque en tu momento más oscuro, de que estabas viviendo esa vida, que estabas, ¿verdad? Falta de muchas cosas, viene de una relación tóxica, viene de todos esos procesos con tus criaturas, Dios toca el corazón de tu papá, lo cambia. Eso es así. Puedo asumir, yo me corrige, que él también, a través de esa conversión, él empieza ahora a tratar de arreglar la relación Eso es contigo, así. acercarse más a ti. Y el hogar disfuncional comienza a convertirse en un hogar de sanidad. Porque obviamente mi mamá sana, perdona. Y ese fue entonces el ejemplo que yo pude tener. Y entonces, pero como quiera estaba rebelde. Estaba rebelde porque veía que amistades mías podían tener hijos. Yo no lograba encontrar ese amor porque pues era una joven totalmente insegura, depresiva. Y estaba falta, seguía falta, Claro. como quiera, aunque tenía a mi papá ya en la posición que él tenía que estar, yo seguía falta de ese amor. Y seguía buscando ese amor en el mundo. Acuérdate que muchas veces los traumas no se arreglan un día para otro. Hay heridas más profundas que otras. Hay unas que necesitan cirugía, otras Eso es así. un tema mariposa, se puede seguir viviendo, pero pues, las tuyas eran bastante profundas. Eso es así. Y aún estando en el mundo, como quiera, yo veía la misericordia de Dios porque se me abrían puertas. Decido a comenzar a restaurar mi vida porque ya tenía como unos 22, 23 años y ya yo estaba cansada, ¿verdad?, de estar por ahí. Así que me consigo pues un trabajo, obtengo mi propio vehículo. Comencé a tener unos logros, ¿verdad?, personales, Claro. pero era Dios quien lo hacía porque yo no le servía, era Dios ya haciéndome, ¿verdad?, ese camino para poder llegar a Él. Y entonces comencé a estudiar nuevamente, retomo mi carrera de universitaria, tomé el 4º año en estudios libres, llego a la universidad para poder hacer un bachillerato en administración de empresas con contabilidad. Me gradúo, ¿verdad?, con honores, y el Señor fue dándome lo que en un momento yo, ¿verdad?, dejé. Pero como te estaba diciendo, un domingo me levanto y iba a trabajar a las 12 del mediodía, pero me desperté pues súper temprano porque escuchaba esa voz
tenía ese corazón que se me quería salir completamente. Y entonces, y yo dije, Dios mío, Padre, yo voy a ir a la iglesia. Porque sabía que de esa semana yo no iba a pasar con vida. Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Él no va a contender todo el tiempo pero va con el avisando hombre. también, te va avisando, te deja sí. saber. La Biblia dice que Dios no hace nada sin que antes se lo revele. Eso es así. A sus profetas, a sus siervos. Utiliza a alguien, una palabra, algún recurso. Si tiene que utilizar las piedras, Eso las es utiliza así. para hablarte. Piedras son personas que tú ves que uno no le se sirven a imagina. Dios, que no te imaginas, te dan una palabra de parte Eso de Dios es y dice, así. esto fue Dios. No, y yo decía, esta no soy yo. Esta no soy yo porque realmente me sentía sucia, me sentía basura. Ese era el concepto que yo tenía de mí misma. Y entonces, pues, ese domingo decido ir a la iglesia donde me crié y el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos. Tú me cuentas eso y viene la historia del hijo pródigo. Eso es así. El Señor me estaba esperando con los brazos abiertos. Yo fui hasta con, ¿verdad? Con el pantalón, la ropa de ir a trabajar. Y cuando entro por esa puerta, el Señor me ministra por la persona que estaba al frente y me dice, te estaba esperando. Oh, Y me dijo, hoy era el día. Y es hasta hoy. Tienes que decidir y yo te voy a transformar, yo te voy a limpiar, yo te voy a purificar. Y así mismo fue, Diego. Me reconcilié ahí mismo con el Señor. Me tenía que ir a trabajar, me fui rápidamente y cuando yo entré al trabajo, mis compañeros me decían, es que te ves diferente. Te ves con un brillo, te ves con una luz. Y, ¿verdad? El cambio por fuera, yo esperé que fuese el Espíritu Santo que trabajara conmigo. Claro. Que Dios trabajara, ¿verdad? En mi vestimenta, ¿verdad? En lo de mi pelo, en muchas cosas. Pero estaba en los caminos, pero todavía dentro de mí había una Jocelyn que a lo mejor estaba atada al mundo. Que esa es la transición. Ahora viene una transición. Los cambios muchas veces son instantáneos, como hay testimonios, hay otros que le cuesta un poquito más. Pero me llama la atención y, ¿verdad? Me dice, porque me intriga, ¿qué tú sentías ese día que tú sentías por dentro? Que cuando estabas acercándote a lo que era esa decisión. Mira, realmente el corazón se me quería salir. Era un desespero por llegar a la iglesia. Gloria. Porque yo sabía de lo que Dios me había guardado en esos días. Y realmente yo no quería terminar muerta, primero no quería irme al infierno, no quería terminar presa, eso no era lo que yo quería en mi vida. Aunque yo estaba metida en esas cosas, eso no era lo que yo quería en mi vida. Y realmente yo necesitaba sentirme limpia. Y romper con todo eso. Necesitaba sentirme limpia y entonces comienzo a congregarme. Pero todavía había esa depresión, todavía habían heridas que yo no había querido sanar ni perdonar. Todavía realmente, te lo puedo decir, no había tenido un encuentro real porque quería estar en la iglesia, pero no quería soltar algunas cosas, ¿verdad? Claro. Y todavía tenía esa necesidad de estar con un verdadero hombre, ¿verdad? Con un amor, con ese amor. Todavía tenía esa necesidad de sentirme amada porque entonces me empezó el miedo de que me fuera a quedar jamona. Rápido, vienen las dudas. Ya, ¿verdad? Los años seguían pasando y yo decía, quiero tener un hijo. Se me va a pasar el tiempo. Y realmente, pues, el Señor es maravilloso, Diego. El Señor es maravilloso y te va a poner... Porque, mira, aunque por fuera a lo mejor todavía no hemos hecho unas transiciones, el Señor conoce el corazón como nosotros mismos no lo conocemos. El cambio. Y Él sabía, ¿verdad? Ese deseo que yo tenía en el fondo de mi corazón. El Señor me empezó a quitar personas de mi lado que tenía que quitar. Y yo comencé a identificar qué era lo que yo tenía que realmente, por lo que yo tenía que doblar rodillas. Y así yo empecé a orar. Señor, quítame a esta persona, quítame a esta otra. Yo quiero realmente servirte. Y que me acerquen a ti. Eso es así. Cambia y todo. el Señor empezó a mover. El Señor empezó a alejar. Y en un corto tiempo, ¿verdad? Se me abrió una puerta de trabajo en una empresa. Donde ahí, ¿verdad? Yo conozco a este hombre
que los mismos compañeros empezaron a molestarme, mira, porque tú no le haces caso a fulano, y yo, ay, no, porque no era mi tipo, como que no, ay, no. Otro despreciado más. Ajá, y entonces yo decía, ay, es que pues realmente no me interesa, pero comencé entonces a verlo con otros ojos, con los ojos de que era un caballero y de que realmente yo sabía que era un hombre bueno. Y pues entonces le di la oportunidad, ¿verdad?, de que nos conociéramos. Le pregunté que si él le había servido al Señor. Él me dijo que era apartado. Pues entonces yo le hablé a la semana y él se estaba convirtiendo al Señor, se estaba reconciliando. Esto fue rápido. Y entonces nos casamos. Así que traerlo para acá para escuchar la versión. Sí, en noviembre del 2018 el Señor nos permite casarnos, nos casamos rapidito porque éramos pues ya dos adultos, no había que... Yo siempre le decía al Señor y en el trabajo lo decía, mira, cuando Dios ponga el hombre que yo sé que es, yo me voy a casar rápido porque yo no tengo que estar buscando tantas confirmaciones. Y así mismo fue, 3 meses de noviazgo y nos casamos y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Qué lindo. Pero... en ese camino, ¿verdad?, que nos casamos, yo siempre le dije al Señor que cuando yo me casara, porque uno se cree que uno puede mandar a Dios. Uno es así, que se cree que... Y entonces yo le dije al Señor, cuando tú me pongas el hombre que yo sé que es el que tú tienes para mi vida y yo salga embarazada, yo sé que ese hijo se va a dar. Pero ese no era el caso. Okay. Yo me caso con él y nos casamos en noviembre. En diciembre yo salgo embarazada y en enero 8... yo estoy casi muriendo en una sala de emergencia de Puerto Rico por un embarazo ectópico. Llegué, ¿verdad?, a ese hospital con 4 de hemoglobina porque esa trompa de falopio se me rompió y me tuvieron, ¿verdad?, que hacer una operación de emergencia. Y mientras yo me encontraba en esa camilla, que habían sobre 20, 25 personas alrededor mío porque nadie me podía estabilizar, no me encontraban las venas, yo le empecé a hablar al Señor. Y le decía, pero si ya yo pensaba que ya todo el sufrimiento había acabado y que ahora pues todo iba a ser nuevo, ¿qué yo hago aquí? Y entonces le dije, pues mira, llévame. Porque si nada va a ser como yo pensaba que ¿verdad?, que sería, pues llévame entonces. Yo te pido que me perdones y llévame. Y yo pues entonces comencé a ver cómo el Señor y hubo entonces un momento espiritual en ese cuarto. Y yo sentí esa guerra entre los ángeles y los demonios. Y entonces, pero al yo decirle, mira, Señor, llévame, perdóname, límpiame, y que yo me pueda ir contigo y descansar en paz, porque era lo que necesitaba. Yo estaba pasando un dolor físico, que yo lo que deseaba era pues ya poder dormir. Pero el Señor se glorifica. Cuando vuelvo a abrir mis ojos, pues estoy en sala de recovery, ¿verdad? Pero pues pasé por un proceso, fui entubada. Me tuvieron que, ¿verdad?, que transfundir sangre. Estuve en el hospital y luego, ¿verdad?, pues se me da de alta, pero ahí empecé otro proceso en mi vida. Wow. Que no entendía muchas cosas, un proceso de depresión, porque yo vengo con una depresión desde niña, con una inseguridad, donde hasta tenía pensamientos suicidas, deseaba yo misma buscar la forma de poder quitarme la vida. La depresión la pueden tomar, ¿verdad? Ahora todo el mundo, ¿verdad?, dice que tiene depresión. Pero mira, la depresión realmente es un demonio. Es una atadura. Y yo hasta podía pasar días sin bañarme. Porque realmente no encontraba. Y aunque tenía a ese buen hombre que estaba luchando con eso, yo no encontraba el por qué yo había tenido que otra vez sufrir en una sala de emergencia, ¿verdad? Algo tan terrible como eso. Y no encontraba el por qué. Y que ahora pues uno siempre tiene pensar que debería de ser así. Es un pensar que tenemos muchas veces nosotros. Debería de ser así porque le estoy sirviendo a Dios. Eso es así. No debería de ser de esta manera porque estoy sirviendo a Dios, me estoy guardando para Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Y yo creo que es algo válido como humano. Ahí es que cae nuestra humanidad, que nosotros no comprendemos muchas veces cómo Dios opera, lo que Dios permite en nuestras vidas, lo que Dios hace. Nuestra mente siempre tiene un límite. Entonces estás viviendo eso ahora mismo en tu vida. Ya tú te habías convertido. Eso es así. Le servías al Señor, te casas, tienes un buen muchacho a tu vida, lo intentan, caes embarazada, pero viene ese embarazo, esa situación.
esa complicación. Ese cantazo, como uno dice. Y entonces, pues, ¿verdad? No tuve el apoyo que necesitaba tener en ese momento, podemos decir que espiritual. Pues entonces procedo a cambiarme de iglesia, y el Señor comenzó entonces a trabajar en mí. Comenzó a trabajar en mí después de varios meses, me abre otra puerta de empleo, pero realmente me sentía vacía. Hasta que un día, ¿verdad? En mi cuarto, a solas, yo le confesé al Señor, mira, quítame esto. Claro. Yo necesito que hoy tú me hagas libre. Y yo comencé a llorar y Dios comenzó en ese momento a transformarme realmente. Y yo fui libertada. A mí nadie me tuvo que poner manos encima ni reprenderme. Yo misma reconocí lo que yo tenía. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en el momento difícil no volviste atrás. No volviste a las drogas. No. No volviste otra vez a beber. No volviste a la manera, ¿verdad?, que vivías antes. Sino que fuiste a donde tu papá, a donde el Señor, a donde Dios. Eso es así. Fuiste a tu socorro, a tu pronto auxilio. Le Al lugar clamaste a donde Él, lo dejé. a donde se supone que vayamos todos cuando Eso es vengan los así. momentos de tribulación. Pero mira, para poder ser libertados hay que reconocer. Claro. Y muchas veces somos tan orgullosos que no reconocemos y que nos cuesta decir, mira, yo tengo esto, tengo lo otro. Pero realmente, ¿verdad? Pues yo tuve que reconocer lo que a mí me estaba atando y el Señor me libertó. Desde ese día el Señor me libertó. Luego, ¿verdad? Yo estoy en un servicio, un domingo también. Y la persona que estaba ministrando en ese servicio me llama, no me conocía, y me dice, yo no te conozco, pero para ti viene una bendición grande. Y ya había pasado un año de yo haber, ¿verdad?, tenido ese embarazo ectópico donde casi pierdo la vida. Para esa misma fecha salgo entonces nuevamente embarazada. Porque yo, ¿verdad?, le había dicho al Señor, mira, ya no quiero, si no está de ti que yo pueda ser madre, pues yo lo acepto. Y así entonces comencé a vivir con aceptación, con Pero esa uno lo aceptación. dice, pero ustedes como mujeres, entiendo, yo no soy, ¿verdad?, pero ese sentimiento de procrear, de dar a Claro. luz, siempre va a estar porque esa es su naturaleza. No, y que uno sigue, ¿verdad?, teniendo personas cercanas que siguen estando embarazadas. Inclusive Exacto. yo decía, padre, pero si aquella no está en la iglesia, Y lo vemos. no viene de un matrimonio, ¿verdad?, en el orden tuyo, ¿por qué puede y yo no? Oye, una realidad, nosotros vemos personas que sin ninguna misión de ofender a nadie, no son buenos padres, no son Eso buenas es madres, así. y tienen 2, 3, 4, 5 hijos. Eso es así. Y yo que quiero tenerlo para criarlo en tu palabra, ¿verdad?, en el temor hacia ti, no se me da. Y eso lo que crea es, volvemos a lo mismo, debería de ser así. Eso es así. Y entonces pues salgo embarazada para el tiempo del COVID en el año 2020, y en octubre 28 pues, de ese mismo año estaba dando a luz a mi hija Ana Emilia. Ana Emilia, ¿por qué ese nombre? Pues obviamente por la historia de Ana con Samuel. Y así mismo le dije al Señor, si tú me la das viva, yo te la voy a dedicar. Y así mismo fue. El embarazo de Ana, pues, no fue un embarazo fácil. A mí me tuvieron que hacer una operación que se llama un cerclaje. ¿Verdad? Eso es para poder coser lo que se llama el cuello del útero, para evitar que cuando ese bebé creciera, pues, ¿verdad?, no se me fuera a salir, Exacto. como pasó anteriormente. Y pues tuve el mejor doctor que existe. Dios lo bendiga mucho. Gloria a Dios. Y, ¿verdad?, me sometí tanto a Dios, pero también a mi doctor. Así que cuando se me opera la semana 16, yo viví en cama. Yo estuve en cama totalmente hasta mi semana 39 de embarazo. Fue un proceso para mi esposo y para mí, porque pues era el COVID. No Bien estábamos complicado. totalmente solos porque pues no podíamos tener COVID, contacto con nadie. embarazada, recién operada. Eso es así. Y en cama. Mi esposo pues se iba a trabajar, me dejaba una loncherita al lado mío en una coqueta con el agua, con el desayuno, las meriendas, porque habían días que no me podía ni levantar tan siquiera para ir al baño, que cuando él llegaba entonces era el que me ayudaba a levantarme, a bañarme, y mi esposo pues llegaba a cocinar, a limpiar, a lavar, y realmente pues... El muchacho ese que me habla, el caballeroso.
Sí, tremendo, tremendo. Se convierte rápido. Eso es así, de allá de Yauco, porque en el área De metropolitana eso no se, ¿verdad? Perdonando, pero Ay, señor. eso es difícil conseguirlo Pero, así. Amén. Hay que resaltarlo también Sí. porque un guerrero se quedó contigo. Hubo un embarazo ectópico, ¿es que se dice? No, este fue un embarazo, ¿verdad? De alto riesgo. Ok, pero el primero El estuvo, primero fue ectópico. se quedó sí. allí, no salió corriendo, No. siguió creyendo. Y en se Dios. mantuvo a pesar de lo desenfrenada emocionalmente que yo me Claro, hay que encontraba. entenderlo. Vienes de ahí, vienes Eso es así. de esa depresión. Él se quedó, muchos dicen, muchacho, yo me voy. No, sí. Se queda, sigue creyendo a Dios porque yo tengo que traerlo por aquí. Sí. Yo quiero escuchar esa versión. Pero llega el COVID, caes Y embarazada. caigo embarazada, te me operan. Y entonces a luchar con la mente porque estoy acostada todo el día Él en tiene una cama. que asumir su rol. Él tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Yo en ese momento pues ya dejé de trabajar porque pues no podía hacer nada, no podía hacer ningún tipo de fuerza. Y pidiéndole siempre al Señor, mucha gente me decía, no, que va a ser un niño, que esto. Mucha gente también pues venía con negatividad, como que, ay, ten cuidado, no compres esto, no compres lo otro. Pero Y no te siempre... ilusiones, porque ya anteriormente pues has tenido rápido a Espera, todo era espera. emitir una, no sé cómo se dice, o un pensamiento, Eso es o así. un pensar porque ya anteriormente pasó. A querer, ¿verdad? Hacerme menguar en mi fe. Claro. Pero yo sabía que si el Señor la había puesto ahí, pues ahí iba a permanecer, porque desde la primera cita que yo fui, que yo escuché ese corazón latir tan rápido, yo decía, Padre, manténla así siempre. Gloria a Dios. Y, ¿verdad? Al enterarme que era niña, pues rápidamente yo le dije a él, se va a llamar Ana. Y yo se la voy a dedicar al Señor y paso ese proceso en cama, ¿verdad? Todo el tiempo pues orando, leyendo, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que me diera la cordura de mantenerme emocionalmente pues bien, porque uno se puede volver loco tantas horas sola y ¿verdad? Y en cama, ¿verdad? Se me medicaba pues para poder controlar como la ansiedad. Claro. Y a veces pues estaba sobremedicada y pues por eso no podía ni levantarme ni nada de la cama. Pero nació Ana. Antes de eso el Señor me da un sueño. Yo no vi a mi hija recién nacida. Yo vi a mi hija de la edad que ella se encuentra ahora mismo. Y En la el vi de sueño. espalda en el sueño. La vi de espalda, le vi su pelito. La vi así mismo del color, totalmente. Y me levanto y le digo a mi esposo, ella va a nacer con bien. Porque el Señor me permitió verla grande. Eso quiere decir que ella va a nacer, ella va a crecer en el orden que corresponde. Así que, ¿verdad? Pues Ana nace, Ana llegó a bendecir mi vida, pero aprendí una cosa, Diego, que nada en el mundo puede suplantar realmente el amor de Dios. Y aunque yo creía que a lo mejor mi hija podía, ¿verdad? Como que tomar esa posición, pues no fue así. No. Y, ¿verdad? Y hasta que el Señor me llevó a Maranata de Guaynabo y ahí es que realmente yo comencé a tener una transformación. Gloria a Dios. Ahí es que realmente yo comencé a sanar y a perdonarme a mí misma. Porque el proceso era que yo tenía que perdonarme a mí misma. Que yo tenía que aceptar lo que pasó, perdonar, ¿verdad? A otras personas que me hicieron daño. Perdonar también a mis papás. Claro. Porque a lo mejor, aunque yo no lo demostraba, puede que en mi corazón haya habido una raíz Herida. de amargura. Y aceptar lo que Dios había hecho en mi vida. Y en estos casi 3 años que llevo con los pastores, ¿verdad? He visto el cambio y la transformación que Dios ha hecho en mí desde adentro hacia afuera. Porque así trabaja el Señor. Qué lindo. ¿Y Ana, cómo está Ana? Terrible. ¿Cuántos años tiene ahora? Tiene 4 años y está sabrosa, es hermosa, es una bendición en mi vida, pero también en la vida de todos los que tienen la oportunidad de conocerla, porque es una niña que tiene una gracia terrible, que Qué tengo lindo. que velarla porque es demasiado de... Ana puede ver a cualquier persona y ella va a ir a darle un abrazo. Se Y yo parece. puedo ver en los ojos de esa persona cómo necesitaba realmente ese abrazo. ¿Sabes qué? Y qué lindo que comparta esto y no es porque uno habla así de nuestros hijos. Mi niña Katie Lee también siento que fue una niña con propósito y me pasa eso mismo. Veo que tiene una misión que, ¿verdad? En esta tierra y una de las cosas, pues,
lo veo en las personas, cuando lo saludo a las personas. Yo tengo que cuidarla porque ella es muy Sí, sociable. así es la mía. Y me dice, mi esposa me dice, esa salió a ti, tú eres muy sociable, hay que cuidarla. Pero vemos que hay propósito. Y lo vemos en ti, lo vemos en tu familia. ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento feliz. Me siento feliz porque reconocí que realmente la verdadera felicidad es Cristo Jesús y que no importa lo que uno atraviese, después que uno tenga a Cristo, no nos tiene que interesar más nada. Dios restauró a mis papás, restauró su matrimonio. Hoy yo veo lo que es lo que Dios hace en la vida del hombre. Cada vez que yo veo a mi papá, tengo un papá amoroso, un papá que está ahí para mí en todo lo que yo necesite, lo amo. No tengo ningún tipo de rencor, no hay por qué recordar el pasado. Y tenemos que realmente aprender a sanar, a vivir sin estar siempre como que recordando ese pasado. Claro. Y me siento realmente gozosa en el Señor por lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de mi esposo y en la de mi familia, en la de mi hija. Qué lindo, ¿verdad? Como el Señor es capaz de hacer de la nada, de cambiar los corazones cuando ya no había ninguna esperanza, Eso de es cambiar el así. panorama de un punto A a un punto B drásticamente. Así que, ¿verdad? Ya terminando lo que es esta entrevista, quisiera que te viera esta cámara y dieras un consejo a alguien que esté pasando por lo mismo que tú, por favor. Pues mira, yo te voy a hablar a ti que me estás viendo en esta hora. Si no has podido perdonar, es tiempo de que perdones. Porque si nosotros no perdonamos, no vamos a poder nunca poder ser libres. No importa lo que te hayan hecho, el daño que te hayan hecho. Dios nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Van a haber momentos en que no vamos a recibir a lo mejor ese perdón, pero créeme que si tú abres hoy tu corazón y perdonas, Dios va a poder entonces transformar tu vida. Porque para eso es que nosotros hemos sido restaurados para restaurar a otros. Y por eso es que es necesario que testifiquemos. Amén. Muchas gracias, Jocelyn. Amén, gracias Hacia a ti. adelante, oramos por ti para que el Señor te siga fortaleciendo y dando Amén. sabiduría a ti, a tu esposo, a tu familia. Y nada, siga hacia adelante, de verdad que Amén. cosas lindas Dios tiene contigo. Y muchas gracias. Amén. Muchas Gracias gracias, a muchas ustedes. gracias, sí. Muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron en sintonía a otro episodio más de tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.